lección. La lección para el día de hoy lleva este título que tenemos acá en pantalla: mostrando la sabiduría de Dios en la familia. Nuestro texto de Efesios 5, del 22 al 6, versículo 9. Leemos en el capítulo 5, del 22 en adelante, como sigue. Dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que las casadas estén sujetas a Cristo. A ver, me perdí. Así que, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas ni arrugas ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin manchas. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. La mujer respete a su marido. Fíjese que hasta este punto de la carta a los Efesios, Pablo ha estado describiendo esta idea: cómo podemos andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Se nos manda a eso, andar conforme a la vocación que fuimos llamados. El que llama es Dios. Nosotros hemos acudido a este llamado. Ahora tenemos que andar en pos de Jesucristo, atendiendo este llamado. Hemos visto que una conducta digna de nuestra vocación involucra el andar en unidad. Lo hemos examinado los textos en las lecciones pasadas. Efesios 4 del 1 al 16. Esto involucra andar en justicia en Efesios 4 del 17 al 32, y andar en amor, andar en luz y andar como sabio, que está aquí en el 5 del 1 al 21 que vimos el lunes pasado. Pablo comienza a describir cómo los distintos miembros de la familia deben conducirse a sí mismos en los versículos que leímos. Las responsabilidades de la esposa las describe ahí en el 5, 22 al 24. Las responsabilidades del esposo se escriben ahí en el 5, del 25 al 33. Y las responsabilidades de los hijos en el capítulo 6, del 1 al 3. Las responsabilidades de los padres sobre los hijos en Efesios 6, 4. La responsabilidad sobre los siervos. Fíjense que son lecciones muy importantes que están plasmadas ahí en el 6, del 5 al 8. Y las responsabilidades de los amos. Recuerde que en esos tiempos la esclavitud estaba vigente y habían hermanos que eran amos y habían hermanos que eran esclavos. Y se legisla sobre el trato que debe haber entre los diversos personajes. Pablo
Mencionó antes cómo la iglesia tenía que dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Fíjese que la iglesia es algo fundamental que nosotros tenemos que considerar. La iglesia, las huestes celestiales, dice nuestro texto de Efesios, en el capítulo 3, en el versículo 10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, la idea aquí que las huestes celestiales están aprendiendo, conociendo, sabiendo varios aspectos del carácter de Dios al considerar el comportamiento de la iglesia. Hay muchos aspectos de el carácter de Dios desconocido para las huestes espirituales que solo se dieron a conocer en la redención que hiciera Jesús a la tierra, a los seres humanos, a la raza humana, a la humanidad. El hecho de que un ser de la deidad se humanizara para venir a salvar, son cosas desconocidas para los ángeles, pero que ahora ellos están dándose cuenta y cómo funciona esto. Fíjese que la iglesia tenemos que reconocer esto nosotros, que estamos mostrando a las huestes celestiales la multiforme sabiduría de Dios. Ahora, ¿cómo debemos andar en sabiduría? La encontramos ahí en el 5 del 15 al 17 de nuestro texto. Dice el 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y es lo que Pablo quiere que los hermanos entiendan. Entonces, a través de las relaciones familiares, que es que podemos hacer esto más exitosamente que de alguna otra forma los, los lazos familiares o nosotros como familia se nos presenta aquí estos consejos. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, bien es a través de nuestras familias con las que interactuamos en la sociedad en la cual vivimos. Tenemos que impactar al mundo con el carácter que nosotros, recuerde que tenemos que comportarnos como hijos amados. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Y este consejo es para la familia. Interactuamos con nuestra esposa, con nuestros hijos. Y a través del matrimonio inmediatamente entramos en contacto con otras familias, con nuestros parientes políticos, que sería la familia alrededor. La familia nuclear son nuestra esposa, nuestros hijos, los que estamos ahí juntos. A través de nuestros hijos desarrollamos algunas relaciones con los que están en la escuela, con los vecinos. Fíjese que a través de los amigos de nuestros hijos, a veces comenzamos a tener amistades nosotros con otras familias. Por tanto, a través de nuestra familia, tenemos el potencial de demostrar la sabiduría de Dios. Y es lo que Pablo ahora nos va a decir. Los mismos principios que sustentan el mensaje del Evangelio, sumisión, amor, sacrificio, obediencia, honestidad, imparcialidad, han de ser demostrados en nuestras relaciones familiares. Y a veces ahí cuesta y ahí vienen varios problemas que enfrenta nuestra sociedad y que a veces afecta también a los hermanos. Por ejemplo, podemos entonces demostrar en nuestra familia lo que es ciertamente bueno y correcto.
es decir, la voluntad de Dios, e influenciar a otros para ser receptivos del mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque van a ver en nuestras familias el Evangelio vivido o el Evangelio practicado y ellos se van a dar cuenta que la vida nuestra como vecinos, como familiares, como familia es muy diferente a la vida que llevan las personas sin Dios. Por lo tanto, Pablo continuará hablando acerca de aquella clase de cosas que son cruciales para nosotros, para andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Como dice el texto, para andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, hay que considerar cómo aquellos que andan dignamente, cómo se conducen. Fíjese que es lo que vamos a ver. Las responsabilidades maritales, el evangelio practicado en la familia. En el capítulo 5 del 22 al 33, el texto que leímos al comienzo, tenemos estas instrucciones. Las responsabilidades de la esposa. Y estamos acá en el capítulo 5 en el versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Han de sujetarse las mujeres, en este caso, a sus propios maridos en todo, tal y como se ha de sujetar al Señor. Entonces, si ama al Señor y se sujeta a Él, debe cumplir este mandamiento también que ordena el Señor. Por eso el texto dice que tiene que ser como al Señor. Dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Nosotros no podemos decir que estamos sujetos al Señor cuando estamos violando estos mandamientos que el Señor ordena. La mujer, la esposa no puede decir, yo amo al Señor y lo respeto y yo le quiero servir y no respeta a su marido. Entonces es una cosa que hay que corregir. Tal como la iglesia se sujeta a Cristo. La razón, el marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Quién dio ese orden? Dios lo dio. Dios dio autoridad a Jesús y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. Lo hablaba ahí en el 1:22 y 23 de Efesios, el apóstol Pablo, cuando el poder de Jesús, de Dios, resucitó a Jesús de los muertos y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, por esa razón, la mujer ha de respetar y sujetarse a su marido. ¿Por qué? Porque Dios lo ha puesto como cabeza de la mujer. Esa es la razón, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Todos los que hayamos tenido alguna organización funcional, debemos de haber tenido alguna cadena de autoridad y esto se ve en todas partes. En el colegio hay que respetar al profesor, hay autoridades que tenemos que respetar y donde vayamos van a haber autoridades que respetar. Ahora, Pablo está hablando de lo que sucede en la familia. En la familia Dios ha puesto al varón como cabeza y la mujer debe estar sujeto a él, dice la Biblia. La familia es la voluntad de Dios, en la familia es la voluntad de Dios que el esposo sea la cabeza de la esposa y que los padres sean la autoridad sobre los hijos. ¿Se da cuenta? ¿Está entendiendo usted esto, el gobierno que Dios le da a la familia? El hombre es la cabeza. El papá y la mamá son la autoridad sobre los hijos. Y esto se ve en toda organización que nosotros conozcamos o vayamos a pertenecer. A cualquier sociedad que usted se acerque va a haber un directorio al cual hay que obedecer. No escapa de esto la familia.
Dios ha puesto autoridad y la autoridad de la familia es el esposo. Y la mujer debe sujetarse a su esposo. Fíjense que esta es lo que el Señor nos presenta y los hijos deben respetar a sus padres. Aquí está una oportunidad para las esposas, para que ellas demuestren la sabiduría y el valor de un importante principio en la voluntad de Dios, que es la sumisión. Eso nos cuesta a todos, ser sumisos, obedecer, estar bajo las ordenanzas del Señor. Fíjese que, pero es una muy buena forma para demostrar sabiduría. Fíjese que el Señor Jesús enseñó tanto por palabras como por ejemplo la importancia de la sumisión. Él siempre estuvo enseñando con respecto al sometimiento. Y aquí en el capítulo 10 de Marcos, en el capítulo 10, en los versículos 42 al 45 leemos: Mas Jesús llamándole les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ella y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro siervo, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todo. Otra porción de la Biblia que Jesús enseña la sumisión, la humildad, está en Juan, el capítulo 13, en el versículo 12. Dice: así que después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Saben lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Señor, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también lavaos los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Fíjese que está hablando de el ejemplo que dejó Jesús de humildad, de su misión. Él enseñó que si alguien quería ser grande en el reino, debía ser el servidor. De hecho, todos tenemos que someternos unos a otros. Santiago 4:7 se nos manda a someternos a Dios. Y nuestro texto, el 5:21, nos habla de someternos. Y vamos a volver entonces a Efesios 5, el texto nuestro. Y el 21 dice: someteos los unos a los otros en el temor del Señor. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? Hablando del sometimiento, pero en la familia. El hecho de que la mujer debe someterse a su esposo. Yo sé que estamos en una sociedad feminista hoy que odia todas estas expresiones, pero el Señor le está hablando a las personas que Él está preparando para llevar al cielo. Y realmente todos buscaremos y trataremos la manera de cumplir con los mandamientos del Señor, y tiene que haber sometimiento. A través de sumisión a esposa prueba que la voluntad de Dios es mejor que los principios del mundo. Ejemplo es el feminismo, que enseña la rebelión a empoderarse y a rebelarse a toda esta institucionalidad que el Señor ha dado. El Señor constituyó el matrimonio. El Señor le dio
la dirección al esposo. La mujer debe someterse a su esposo y ser una ayuda idónea en esta conducción de la familia. Y fíjense que esto cuesta a veces que se entienda, porque se mira con los ojos que ha pintado el feminismo. Pero la palabra del Señor no está hablando de esos principios, está hablando de un orden que Dios puso a la familia. Por eso son responsabilidades maritales. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del esposo? Fíjese que no solo habla de la esposa, sino que del esposo. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene? El 5:25 al 30 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese manchas, ni arrugas, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de sus carnes y de sus huesos. Hablando de la responsabilidad del hombre, el hombre debe amar a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia, es decir, con un amor sacrificial, diseñado para bendecir y beneficiar a la esposa. Yo sé que todo esto está muy mal mirado, el machismo ha producido mucho daño a al propósito que tiene Dios en la familia. Y por eso están marcadas nuestras sociedades por estos desvíos como el machismo, que el hombre no, él es señor de la casa y tiene que prácticamente servirle de rodillas. Nunca ha enseñado esto la Biblia. La Biblia enseña que el hombre sí es el que tiene la responsabilidad de conducir a la familia, pero es muy clara en decir que debe amar a su esposa, debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo Cristo por la iglesia? Dio su vida por ella. ¿Para qué? Para bendecirla, protegerla, para beneficiar a la esposa, tal como aman a su propio cuerpo, es decir, con un amor que nutre y aprecia a la esposa. Así, ¿quién no se ha pegado en un dedo? Y si es fuerte, se ha apretado usted, no todo el cuerpo se contorsiona y chupamos y besamos la mano o el dedo golpeado y buscamos aliviar el dolor, pero todo el cuerpo participa. De igual forma, nosotros tenemos que amar a nuestras esposas con un amor que nutre, que aprecia a la esposa, que la valora. Imagínense una esposa valorada, respetada, considerada y amada profundamente, le va a ser mucho más fácil someterse a su esposo y amarlo, porque hay un amor recíproco. Tal como las esposas tienen la oportunidad de demostrar la sabiduría de Dios con respecto a la sumisión, así también los esposos les es dada la oportunidad de demostrar el amor de Cristo al amar a su esposa. Fíjese que todo el consejo que tenemos en la palabra de Dios con respecto a esto. Como cabeza de su iglesia, Jesús gobierna como un monarca benevolente, amante de su iglesia. Algunos piensan que el concepto de monarca benevolente es imposible, por lo que algunos dicen que el poder corrompe. Poder absoluto, corrupción completa es el dicho. Pero cuando un esposo ejercita su autoridad como cabeza de la familia,
con la clase de amor que Jesús demuestra cuando gobierna su iglesia, demuestra no solamente posibilidad, sino también la sabiduría de un monarca benevolente. Nos ha dado el Señor esa autoridad de ser cabeza de la familia. No nos vamos a transformar en dictadores o gobernantes tiranos, sino que por el contrario, como Cristo ama, así amaremos. Y fíjese que el Señor está hablando de lo que se debe reflejar en la familia. Recuerde que tenemos que ser ejemplo de luz al mundo y el Señor quiere que la familia refleje, que dé esos destellos, pero para que dé esos destellos tienen que haber un hombre de que es cabeza de la familia y una esposa que esté dispuesta a guardar estos mandamientos del Señor y se honra al Señor cuando se está en esa disposición. De hecho, el matrimonio entre un hombre y una mujer pueden reflejar la relación existente entre Cristo y la iglesia, como lo usa el apóstol Pablo acá en el 31 y 32. Dice, pero por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete también a su marido. Pero esto puede suceder solamente si un esposo ejercita su autoridad con amor. Claro, será muy hermoso cuando en la familia se conserve el amor que los llevó a unirse y a juntarse como almas gemelas para desarrollar esa vida que Dios ha diseñado para la familia. Entonces el esposo va a ejercer el poder o la autoridad que Dios le da como cabeza de la familia y va a tener el apoyo de la esposa. Si una esposa se sujeta a su marido con respeto, que ejerce esa autoridad con amor, el esposo, y va a haber la unidad que Dios quiere para la iglesia. Y fíjense que sigue nuestro texto y pasamos al capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Los hijos han de obedecer a los padres de manera que los honren. Es hermoso que sentirse respetado en la casa. Lamentablemente, la soberbia a veces de la juventud es irrespetuar a sus padres. No se les puede decir nada a la señorita o al joven que se levanta y golpea la puerta y se enoja. Eso no es respeto ni consideración. Por eso se manda a obedecer a los padres con esta honra, escucharle y respetarle. Hay ciertos beneficios temporales por tal obediencia. Si yo soy un hijo respetuoso, fíjese que esto redundará en que me va a ir bien, me va a ir bien. Todos queremos que nos vaya bien. Los papás generalmente estamos deseándole a nuestros hijos que te vaya bien. Siempre deseamos. Y los hijos quieren que les vaya bien. Respeten a sus padres. Ese es el método. Esa es la fórmula. Y además, fíjese, hay también repercusiones espirituales de respetar a los padres. Colosenses
en el capítulo 3, en el versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Esta es una repercusión espiritual. Y Dios está contento con los niños, con los hijos, que son respetuosos y obedientes. Y por ejemplo, los hijos pueden demostrar el valor de la obediencia al mandamiento de Dios, la responsabilidad de los padres. Nos dice acá nuestro texto en Efesios ahora, en el capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlo en la disciplina y amonestación de el Señor. Los padres son mandados, tanto positiva como negativamente. Tenemos que corregir, conducir a nuestros hijos. Y esa es responsabilidad nuestra. No provocarlos a ira, es decir, no disciplinarnos sin amor. A veces llega la hermana enojada a la casa y se desquita con sus hijos, o el esposo está enojado y llega pegándole a los niños, dando de bofetada, de tirón de oreja, o mechoneando y cosas así. Eso no es disciplina, esa es agresión. Y el Señor no nos manda eso. Ciertamente en ocasiones se puede usar disciplina aflictiva, pero no esa de andar castigando ni, ni cuando se está enojado. Criarlo en disciplina y amonestación del Señor es una disciplina controlada con amor. En el mundo, la gente usualmente cae en los dos extremos en la crianza de los hijos. Disciplinar sin amor, abuso infantil. Esas son las zurras que daban antes los papás antiguos, que agarraban a palo, a corredazo al hijo y ya no lo soltaba. Eso es una agresión. La corrección que habla la Biblia es beneficiosa. Amor sin disciplina es otra cosa, es permisivismo. No se le corrige, por eso los chicos se van al supermercado con la mamá y no le compran la cosa que ellos quieren y hacen un escándalo y se tiran al suelo y gritan. Es porque no se les ha enseñado. Se dice que se les ama, pero no se les corrige. ¿Y qué dice el proverbio? Que el hijo consentido es vergüenza de la madre. Y eso es así. Pero cuando los padres apropiadamente administran amor y la disciplina, por este ejemplo muestran cómo Dios educa a sus propios hijos en la familia de Dios. Y fíjense que Hebreos en el capítulo 12 nos habla de esta disciplina de Dios. En el capítulo 12, versículo 5, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces somos bastardos y no hijos. Por tanto, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no, ¿por qué no obedecer mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero
para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Fíjese que la disciplina divina, Proverbio nos habla de la vara de corrección. Los hijos necesitan ser disciplinados, ser enmendados, ser corregidos. Entonces, los papás, como buenos directores de la familia, vamos a saber cuándo abrazar a un hijo, cuándo corregirlo, cuándo es necesario aplicar disciplina aflictiva para el bien de ellos. Yo cuando corregía a mis hijos, generalmente cuando eran merecedores de un castigo físico, yo siempre les explicaba, nosotros les llevamos al médico, a ustedes, y el doctor dice que hay que inyectarle. Nosotros jamás permitiríamos que le hicieran daño, pero el doctor va a tener que ponerle con una aguja una inyección y eso duele. ¿Y por qué permitíamos eso? Porque en la inyección iba una vitamina o el remedio que los iba a mejorar. Yo siempre le decía a mi hijo, yo les voy a dar dos con esta varilla o con esta correa, para que ustedes recuerden que tienen que respetar, que tienen que quererse como hermanos, amar a la mamá. Ya han salido de los márgenes y necesitan una corrección. Cuando nuestra moderna sociedad se fueron a los extremos de ninguna corrección, tenemos la sociedad que tenemos hoy de irrespetos y de hijos desenfrenados. La disciplina que el Señor aconseja es aflictiva, corrige, ayuda. No estamos hablando de abuso infantil, no estamos hablando de agresión, estamos hablando de corrección y de disciplinar, que es lo que el Señor ordena, criar a los hijos en la disciplina del Señor. Fíjese que también tenemos en el mandato del capítulo 6 de nuestro texto de Efesios, en el capítulo 5 al 8, capítulo 6 del 5 al 8, dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestros corazones como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios y sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Fíjese que este es un consejo que se les da a los siervos. En el primer siglo, los siervos fueron parte muy importante de muchas familias, por lo cual se puede explicar por qué Pablo incluye las instrucciones a ellos y a sus amos en este y en otros pasajes. Mire, vamos a leer en Colosenses, donde también se hace referencia a los siervos. En el capítulo 3, en el versículo 18, dice, casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviéndole al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. Fíjese, y aquí hay muchas instrucciones que se extienden hasta el 4:1. Se ordena, en este caso, a los siervos, a los que trabajaban para la familia, que
como decía, hay amos que son cristianos y siervos que son cristianos. ¿Cómo se regulariza ese trato entre ambos si ambos son cristianos? Bueno, los cristianos que fueron siervos se esperaban que ejemplarizaran la obediencia apropiada y requerida de todo cristiano, no porque el amo era cristianos, ellos iban a abusar o iban a salir de sus obligaciones. No, por el contrario, tenían que ser los mejores siervos. La obediencia en sinceridad de corazón, como a Cristo mismo. Obediencia con una buena voluntad como al Señor. Obediencia con un entendimiento de que Dios es, pues, imparcial. En esta manera, aún los esclavos debían demostrar por el ejemplo que verdadera obediencia estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Tiene que haber sido una cosa no muy fácil. Es mi hermano en Cristo, pero es mi amo. Y yo tengo que, fíjese, era con temor y temblor lo que se tenía que obedecer. Fíjese que era una cosa muy extraordinaria, pero así los siervos iban a estar delante de su amo y los amos tenían que ser muy misericordiosos con ellos. Aquellos amos que tenían esclavos, como el caso de Filemón, regres- fueron encargados de tratar a sus siervos de manera especial. Su trato a los esclavos debía ser gobernado por la misma clase de principio dada a los siervos. Fíjese que ellos tenían que amarlos profundamente, aunque eran sus esclavos, con temor y temblor, en sinceridad de corazón como a Cristo. Estaban mirando a sus esclavos como vieran al propio Cristo, sirviéndole a ellos. Fíjense que son muy hermosos estos pensamientos que expresa el apóstol Pablo, con temor y temblor, en sinceridad de corazón, no sirviendo al ojo, sino como siervos de Cristo de todo corazón haciendo la voluntad de Dios. Fíjese que esto de servir al ojo, no servir cuando lo estaba mirando el patrón o el amo, sino que siempre, porque ellos le estaban sirviendo a Cristo y si no estaba presente el amo, ellos cumplirían igual con sus deberes porque no era un servicio superficial, sino que con temor y temblor servían a Cristo y por eso llevarían a cabo las funciones y el amo también, con muy buena voluntad, amando a sus esclavos como dice el texto, mira, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo de que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Entonces no podía ser brusco, malo con sus esclavos, entendiendo que ellos estaban reflejando, representando al mismo Cristo y sus siervos cuando lo miraban a él, también lo miraban como el mismo Cristo. Así él debía de mirar a sus esclavos como al mismo Cristo. Cuando ese sentimiento y ese pensamiento está en los corazones, el odio, la venganza y todas esas cosas se van del corazón. Aquellos amos que tenían esclavos, como el caso de Filemón, fueron encargados de tratar a sus siervos de la misma manera. Haced con ellos lo mismo. Es decir, su trato a los esclavos debía ser gobernado por la misma clase de principio con temor y temblor en toda sinceridad. Ya vimos esos textos. Entonces, en particular, el propietario de esclavos que era cristiano debía abandonar las amenazas y recordar que Dios no hace acepción de personas. Por supuesto, los amos podían demostrar el ejercicio apropiado de autoridad y revelar mucho de cómo nuestro amo que está en los cielos nos gobierna en el gobierno o en el reino de los cielos.
Tiene que haber sido muy linda esa fraternidad, conociendo nosotros las diferencias tan terribles que había con los esclavos, que ahora los amos que eran cristianos y que tenían esclavos cristianos, cada cual estaría mirando en su hermano como viendo a Cristo mismo para servirle. Realmente la palabra del Señor es gloriosa y que nos llena de realmente de pensamientos muy profundos. La manera como nos conducimos a sí mismos en nuestras relaciones familiares y matrimoniales puede afectar grandemente nuestros esfuerzos en dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Los matrimonios y familias que son disfuncionales no solo sirven para desmentir los reclamos que hacemos del Evangelio y su poder para transformar vidas, mientras que los matrimonios y familias basadas en la enseñanza de la palabra de Dios pueden decir mucho de los valores, de los principios inherentes en el Evangelio, principios como someterse a Dios y a otros en autoridad, ejercer autoridad con amor sacrificial, obedecer a los que han sido puestos sobre nosotros por Dios, desarrollar a otros a través de la disciplina y la amonestación, no por intimidación, rindiendo servicio que es sincero, no hipócrita, ejerciendo la autoridad con justicia e imparcialidad. Por lo tanto, debemos esforzarnos en andar como es digno de la vocación que tenemos en Cristo. No pasemos por alto aquellas áreas donde es más imprescindible contar con un andar como es digno en nuestros matrimonios y familia. Que el Señor nos ayude, hermano, y ojalá que esta lección nos pueda ayudar a nosotros para entender el propósito que tiene Dios. Él quiere que andemos dignos de la vocación con que nos ha llamado. Y eso se va a notar en nuestras familias. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias por su buena atención.